Feliz domingo, Revolution Church. Si eres un invitado con nosotros, quiero reiterar lo que Brandon dijo antes. Estamos muy contentos de que estés aquí y que hayas elegido adorar con nosotros hoy. Oramos para que Dios atraiga a la gente a su casa, que se encuentren con Él y con su presencia y para que lleguen a conocerle también a través de su palabra. Y esta es nuestra esperanza para hoy. Quiero saludar a todos los campus. Hola Ciudad de México, hola Colorado Springs, hola Campus de Lone Tree también. También aquellos de ustedes que se unen a nosotros en línea, definitivamente nos alegramos de que estén todos aquí. Hablando de campus, tengo otro testimonio. Dios ya proveyó al pastor del campus para el segundo campus latinoamericano de los 5 que nos ha llamado a plantar este año. Así que quiero que los conozcan. Este es el nuevo pastor del campus de Puerto Escondido, que se encuentra en el estado de Oaxaca, en el sur del país de México. Iván y Elizabeth. Este es su hijo Timoteo y Nahum, a los que la mayoría de nosotros llamaremos Timothy y Nahum, pero es fantástico. Y he podido pasar mucho tiempo con esta pareja y tengo que decirles que estoy muy emocionado de que se unan a la familia de la Revolution Church. Tengo tanta confianza en lo que Dios va a hacer a través de ellos en sus planes para Puerto Escondido. Así que por favor, manténganlos en oración. De hecho, van a mudarse de un lado al otro del país, desde cerca de Cabo, La Paz específicamente, lo que significa que es un largo viaje en auto hasta la parte más al sur. Oren por ese viaje. Se pondrán en marcha el 1 de junio. Así que están sucediendo muchas cosas estupendas, pero también quiero pedirles un favor. Puerto Escondido, ciertamente he discernido en el espíritu que hay un poco más de oposición espiritual a que vayamos ahí. Y esta mañana el Señor estaba mostrando como una copa que estaba llena cerca de un tercio. Como que necesitamos más oración, necesitamos más incienso en la copa para que se produzca el progreso con la situación de la propiedad ahí y luego, por supuesto, la situación de la provisión que seguiría a eso. Así que quiero preguntarte si estarías dispuesto a dedicar 1 hora más a la oración esta semana. Somos una casa de oración 24/7. Si vas a nuestro sitio web, hay un lugar que dice 24/7 y puedes ir e inscribirte para orar durante 1 hora. Recibirás una guía de oración. Es la misma guía de oración que se utiliza en todos los campus de Revolution Church. Incluso está traducida al español para los que están en la Ciudad de México o ahora que están en Puerto Escondido y tendrán una oportunidad. Hay un segmento de esa guía de oración que yo llamo la sección punta de lanza. Es como, ¿dónde está haciendo Dios algo nuevo en lo que necesitamos un progreso ahora mismo? Siempre hay más oposición en la punta de la lanza. Y por eso parte de ello será orar por Puerto Escondido. Así que si puedes apartar 1 hora y estarías dispuesto a apuntarte, creo que estamos en un momento en el que necesitamos un poco de oración extra para ver algún avance esta semana. Y solo estoy orando para que regrese la próxima semana y les cuente el testimonio y les diga, ocurrió algo de progreso, gracias a todos por orar. Bueno, vamos a empezar ahora, vamos a abrir la palabra de Dios. He estado reflexionando al prepararme para este mensaje, en particular hoy, donde el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Corred de tal modo que ganéis. Bueno, ya he compartido esto antes con nuestra iglesia. Personalmente me encantan las Olimpiadas. ¿A alguien le gustan las Olimpiadas por ahí? A mi mujer le da pavor cuando llegan las Olimpiadas porque voy a ver cada evento y ya vienen. Me encanta escuchar las historias de los atletas y todo por lo que han pasado y todo el sacrificio y el entrenamiento y la preparación para este momento de ganar. Como Canelo Álvarez de Guadalajara, México. Es un peleador increíble, increíble. Es el
campeón mundial indiscutible de peso supermedio, pero en realidad ha ganado títulos en 4 divisiones diferentes: peso supermedio, peso medio junior, peso medio y peso semipesado. Hace entrenamiento de fuerza toda la semana, hace sparring 3 días a la semana, corre 1 hora todos los días. Estaba leyendo sobre su dieta, es lo más estricto, disciplinado y repetitivo que he visto nunca. Es simplemente increíble ver lo que la gente está dispuesta a hacer para ganar. Michael Phelps, por supuesto, famoso por haber ganado 8 medallas de oro olímpicas en una sola Olimpiada. Estableció 39 récords mundiales de natación durante su carrera. Su régimen de entrenamiento era famoso, comía de 8 a 10 mil calorías al día y era necesario para no perder peso porque nadaba 13 kilómetros al día, 7 días a la semana. Ni siquiera se tomaba un día libre. Lindsey Vonn, medallista de oro olímpica, 4 veces campeona de la Copa del Mundo, es la esquiadora, hombre o mujer, con más títulos de la Copa del Mundo Crystal Globe, sin duda una competidora que busca la victoria. Recuerdo que vi un documental sobre ella y dijo lo que me pareció la cosa más asombrosa. Ella dijo: cada vez que me acuesto por la noche y descanso la cabeza en la almohada, me asalta un pensamiento. ¿Es posible que uno de mis competidores hoy haya trabajado más duro que yo? Y dijo: si la respuesta es sí, es posible, no puedo dormir. Debo levantarme y entrenar. Y yo pensé, ese es el corazón de un campeón. O sea, es increíble. Y oímos este tipo de historias, ya sea que vengan del mundo del deporte o vengan de empresarios. O sea, nos encanta oír de Steve Jobs, de lo que hizo y de cómo construyó Apple o lo que sea. Pueden ser muchas disciplinas diferentes. Pero cuando oímos hablar del coraje y de la determinación de estas personas para vivir de tal manera para ser campeones, nos encanta y lo celebramos y lo aplaudimos. Pero creo que a menudo nosotros como cristianos tenemos esto como excepción. Si ese nivel de diligencia, disciplina y sacrificio se aplica a la vida cristiana, de repente nos quedamos como, wow, 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 wow. Eso es muy cristiano. Eso es demasiado. Eso es como la justicia basada en obras, pasando justo ahí. Y por eso puede ser mal visto. Y de lo que quiero que hablemos hoy es de lo que hay de cierto en esto. Específicamente lo que hay de cierto en la relación entre esforzarse, incluso esforzarse de tal manera que se gane, y la gracia de Dios. De eso se trata hoy. Estamos en una serie que se llama El Mayor Mandamiento y hay una parte del Mayor Mandamiento que aún no hemos abordado. La cuarta y última parte. ¿Qué significa amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas? Por un lado, este mandamiento ha sido muy mal interpretado. Ha sido como el versículo de apoyo de una especie de programas de dieta cristianos, programas de ejercicio cristianos. Ya sabes, haz esto y tendrás un cuerpo de Arnold. Y ya sabes, ama a Dios con todas tus fuerzas o lo que sea. Pero ¿es eso lo que Dios quiere decir? Yo creo que no. Así que para buscar un mejor entendimiento de lo que significa amar a Dios con todas nuestras fuerzas, un buen punto de partida es el Shema. El Shema está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5. De hecho, es el versículo al que se refiere Jesús cuando dice cuál es el mayor mandamiento. Entonces, está registrado para nosotros en los evangelios, en 3 evangelios diferentes, en griego del Nuevo Testamento, pero originalmente se escribió en hebreo y se registró en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5, veámoslo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Un par de cosas sobre esto.
En primer lugar, mente no está ahí. ¿Por qué? Porque en hebreo, corazón abarcaba las dos cosas que consideramos como corazón y mente. El corazón en el Antiguo Testamento era todo lo interno. Podían ser tus sentimientos, podía ser tu propósito, tus intenciones, tus planes, tu pensamiento, todo eso que es interno y no es obvio externamente. Eso era el corazón. Así que el Nuevo Testamento utiliza ambas porque en ese contexto necesitábamos ambas para comunicar el significado completo. Pero también algo más. Mateo 22 es uno de los lugares en los que Jesús está enseñando a un grupo y les dice cuál era el mayor mandamiento. Y cuando se registra ahí, Jesús no incluye esta palabra para poder. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, eso es notable, que sea posible omitirla y no se pierda en última instancia el significado. Evidentemente, cuando se añade significado, tiene un significado, pero en última instancia a este mayor mandamiento es posible quitarle esta parte. Y eso nos dice que en cierto sentido, si interpretamos correctamente amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma y toda nuestra mente, en realidad automáticamente estaríamos también amándole con todas nuestras fuerzas. Pero ¿cómo es eso? Volvamos al Shema. La palabra traducida como fuerza en Deuteronomio 6:5 es la palabra hebrea mehod. ¿Podrías decirlo conmigo? Mehod. Intentémoslo una vez más. Mehod. En todos los campus, todos nosotros tenemos que recordar esta. Mehod. ¿Ok? Así que esta palabra mehod no es la palabra hebrea para fuerza. Hay muchas palabras hebreas que sirven para fuerza o poder o potencia. Esta palabra no es una de ellas. Esta palabra mehod casi siempre se traduce como muy o como excesivamente. Por ejemplo, Génesis 1:31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. O Génesis 15:1, tu recompensa será muy grande. En ambos muy es la palabra hebrea mehod. Ahora, hay algo aún más singular en su uso en el Shema, que es el término que engloba este mandamiento en Deuteronomio 6:5. Lo que tiene de único ahí es que es un adverbio. Es un adverbio. Así que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Corazón es un sustantivo ahí. Y con toda tu alma. Alma es un sustantivo aquí. Y con todo tu mehod. Y mehod es un adverbio. Ahora bien, los adverbios generalmente modifican verbos y creo que eso es lo que ocurre aquí. En realidad está modificando el verbo amar, que es ahab o aheb. Así que estaría mejor traducido, si puedes ver la comparación en el que leímos antes, a la derecha, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y enormemente. O al final, con toda tu mucheza, lo que no se traduce muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta palabra mehod se sustituye por la palabra griega fuerza. Y quiero que la examinemos ahora. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La palabra que leemos para fuerza ahí es la palabra griega iskus. ¿Quieres intentar esta? Iskus. Mejor. ¿Qué significa esta palabra? Sí significa fuerza, pero hay algo en esta palabra particular para fuerza, porque en el Nuevo Testamento hay varias palabras que también significan fuerza, poder, poderío y todo ese tipo de cosas. Así que esta palabra iskus aparece 10 veces en el Nuevo Testamento de la Biblia. 3 de esas veces están en los 3 registros del mayor mandamiento en los evangelios, los relatos de Jesús, ya sabes, su vida, ministerio y todo eso. Los demás 7 usos de esta palabra se refieren solo a la fuerza de Dios o al poder de Dios. Ni una sola vez se refiere al poder o a la fuerza del hombre.
Y aquí es donde empieza a tener sentido el significado de amar a Dios con todas tus fuerzas. ¿Cómo podríamos amar a Dios con todo y luego hacerlo también extremadamente o mucho o más, a menos que fuera Dios quien nos proporcionara ese más de lo que teníamos por nuestra cuenta? Como ves, es su fuerza, es su iscus lo que nos habilita para amarle en extremo. Efesios 6:10 habla de esto. Dice, fortaleceos, fortaleceos en el Señor y en el poder de... ¿El poder de quién? Su iscus, su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Proviene de Él. Vemos cosas parecidas en muchos otros lugares. Otro ejemplo sería Colosenses 1:29. El apóstol Pablo dice ahí, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Aquí me gusta más la NBI como traducción. Dice, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Así que, ¿de dónde procede todo esto? Esta capacidad de trabajar, esta capacidad de luchar viene de Él. Lo deja muy claro. El poder, la energía, todo procede de Él. ¿Y qué hace Pablo con ello? Dice que trabajo y me esfuerzo. Esta palabra para trabajar no es cualquier palabra para trabajar. Es la palabra griega kopiao, que significaba específicamente trabajo extenuante. Significaba trabajar hasta agotarse y hasta quedar exhausto. Pablo dice, con la fuerza que Dios me da, trabajo hasta estar agotado. Trabajo hasta que estoy exhausto. Está diciendo eso y lo combina con la palabra para esfuerzo. Y la palabra para esforzarse, la palabra griega agonizomai. Agonizomai suena como agonía porque de ahí procede la palabra agonía. Se utilizaba para describir un conflicto muy intenso, ya fuera una batalla real o una competencia deportiva. Así que habla de ser capaz de trabajar así y esforzarse así. Y es realmente esta imagen de superar esto, de la abundancia, que no es solo lo que Él tiene, sino que está tomando la gracia que Dios hace disponible para poder hacer mucho más en amor al Señor. Va incluso más allá de su todo. Amar a Dios con todo nuestro iscus no es solo amarle con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Es amarle más allá de eso, con lo que Él nos da, con la gracia que Él da, la fuerza, la energía, el poder. Es una forma de decir todo y más allá de todo. Ámale con todo, pero ámale incluso más que eso, porque adivina qué, Él te dará más que tu todo, para que puedas amarle incluso más allá de tu todo. Es increíble, lo cual, por supuesto, podría potencialmente pasar al derrotismo. Porque este mandamiento ya es un mandamiento imposible. Ay, amar al Señor nuestro Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Es como, ay, podríamos querer abandonar. O sea, ¿cómo voy a hacerlo? Va a ser tan difícil y ahora es como, amarle con todas tus fuerzas es en realidad amarle con más que tu todo. Podríamos caer en alguna forma de esto es demasiado difícil porque es imposible. Pero de hecho, aquí es donde está la clave. Porque en realidad es con lo que Él suministra que podemos hacer esto. Cuando Moisés dijo en Éxodo 15:2, el Señor es mi fuerza, no estaba diciendo simplemente algo bonito y poético. ¿Sabías? No estaba intentando conseguir más reproducciones en Spotify con esa canción que estaba escribiendo. No era eso lo que pasaba. Realmente lo entendía, lo comprendió.
En segundo de Samuel y primero de Crónicas leemos sobre David y los israelitas y están adorando con todas sus fuerzas. Segunda de Samuel 6:14, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Primera de Crónicas 13a, David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿Cómo obtuvieron la fuerza para hacer esto? Ahí en el Salmo 29:11, el Señor dará fuerza a su pueblo. Ahora, cuando lleguemos a la aplicación de hacer tal cosa, de tal exceso en el amor a Dios y en nuestro servicio a Él, surgirá la pregunta con la que debemos tratar en este momento: ¿acaso eso no es justificación por obras? Cuando la gente vea esto puesto en práctica, dirá, bueno, ¿no es eso justificación por obras? Digo, trabajar hasta estar exhausto una y otra vez, ¿no es contrario a la gracia? ¿Dónde está la gracia en eso? ¿No es eso justicia por obras? ¿Y qué de la gracia? ¿No son obras esas? ¿Agotarte por completo en el servicio al Señor una y otra vez? ¿Dónde está la gracia en eso? Eso me suena a obras. Eso no suena a gracia. ¿Es eso justificación por obras que alguien está haciendo? O vaya, están orando por un avivamiento y ahora tienen gente orando a todas horas de la noche, buscando el rostro de Dios para que derrame su espíritu y se cumpla una promesa. O sea, ¿dónde está la gracia en eso? ¿No es eso algo contrario a la gracia? Parece que se trata de obras. ¿Es justificación por obras? ¿Hacer lo que Pablo hizo? Esforzarse tan arduamente, tanto agonizar y servir a los propósitos y los planes de Dios. ¿Dónde está la gracia en eso? ¿No son obras sino gracia? ¿No es eso justicia por obras? O sea, ahí está Pablo, a menudo se le llama el apóstol de la gracia. Toda la articulación de todo el concepto de la gracia en gran parte fue dada a él y a través de él, apóstol Pablo. Sin embargo, él habla de esforzarse más que nadie. Pero Dios le habla simultáneamente contra la justificación por obras más que a nadie. Preguntarán, bueno, ¿cómo va todo esto junto? Y cuando nos fijamos en el grado en que Dios habla contra la justificación por obras, podríamos suponer, bueno, no hay lugar ni énfasis para las obras en absoluto. Como que las obras son basura y la gracia es buena, ¿sabes? Como que es esto contra aquello. Pero ¿es eso lo que vemos? No. Incluso en Pablo vemos este énfasis perpetuo en esforzarse, viniendo del apóstol de la gracia que está en contra de la justicia basada en las obras, pero siempre habla de hacerlo con el poder que Dios proporciona. Así que quiero que meditemos en esto por un momento, porque no quiero que volvamos a confundirnos sobre esta situación. ¿Cuál es la relación entre la gracia y el esfuerzo? Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces somos salvados por gracia, mediante la fe en Jesucristo. No es el resultado de nuestras obras lo que nos salva, lo que nos rescata del pecado y de la consecuencia del pecado y todo eso. Pero este versículo muestra que Pablo no veía ninguna discrepancia entre ser salvado por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús, aparte de las obras, y también ser creado para buenas obras al mismo tiempo. Los pone espalda con espalda como si no hubiera ningún problema. Mira, él creía que la gracia era esencial para la salvación, pero también esencial para emprender las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros las hagamos. La gracia era necesaria para ambas cosas. Sí, salvados solo por gracia, él lo sabía, es cierto, pero también era una gracia que podía conducirnos y capacitarnos para las obras que Dios ha preparado. Tito 3:5 dice, Él nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que está bastante claro aquí, no somos salvados por nuestras propias obras de justicia. No podemos ganarnos un estatus correcto ante un Dios santo. Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Solo salvados por la gracia. Solo salvados por gracia. Ahora, ¿significa eso que cualquier énfasis en los hechos o las obras es proclamar otro evangelio distinto del evangelio de la gracia? ¿Significa que cualquier énfasis en las obras, la labor, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio está de alguna manera en contra de la gracia o de la gracia de Dios? Bien, veámoslo por nosotros mismos. Podemos empezar con algunas cosas. Jesús dijo, Mateo 16, 27, dijo, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Sus obras. Digo, ya había hablado antes del juicio y de nuestras recompensas o consecuencias en el día final basado en lo que hagamos. También dijo Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En otras palabras, si me llamas Señor, si dices que tienes fe en mí como tu Señor, porque esa es la forma en la que accedemos a la gracia, pero no estás obedeciendo los mandamientos de mi Padre, no has puesto realmente tu fe en mí. No es verdadera fe. Puede que digas la palabra correcta, puede que me llames Señor, pero en realidad no has tenido fe en mí como tu Señor, si no obedeces a mi Padre. Es similar a lo que escribió Santiago 2:17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Segunda de Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus ¿qué? Hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Apocalipsis 20, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Uno más, Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación. Trabaja lo que has recibido por gracia. Caramba, realmente tenemos un enredo. Ahora tenemos todo este gran material y ahora tenemos todo esto de ser juzgado y recompensado según las obras, y vemos eso de trabajar en la salvación en el mismo versículo. ¿Qué ocurre aquí? Ha habido una oscilación pendular general en la historia de la iglesia desde la Reforma. ¿Ok? Así que antes de la Reforma, la iglesia católica casi había perdido el mensaje del evangelio. ¿Ok? El evangelio de que somos salvos por gracia y solo por la fe y de ninguna otra manera, no por las obras, se había convertido en religión, ritual y obras, y por supuesto hubo abusos por parte de personas en posiciones de poder, todo ese tipo de cosas. Pero la Reforma protestante devolvió a la gente, entre otras cosas, a sola gratia y sola fide. Solo la gracia y solo la fe. Cuando se trata del contexto de nuestra salvación. Pero algo ha sucedido en los descendientes de la Reforma protestante, en muchas corrientes de la Reforma protestante.
Básicamente cualquiera que sea cristiano y no sea católico es, en última instancia, menos los ortodoxos, una parte de la Reforma Protestante. Así que formamos parte de esa corriente de la Reforma Protestante, pero en muchas de esas corrientes se produjo una especie de oscilación pendular desde un énfasis excesivo en las obras hasta hablar de la gracia y no de las obras, hasta el punto de que incluso leer estos versículos bíblicos que acabo de leer casi parece herético, aunque literalmente solo sea leer la Biblia. Estos versículos sobre ser juzgados según lo que hacemos, sobre la verdadera fe que requiere obediencia y buenas obras y fruto, o simplemente no es una verdadera fe en absoluto, es como si hubiéramos oscilado el péndulo en la historia de la iglesia de las obras a la gracia, pero hasta tal punto que no comprendemos realmente la relación inextricable entre la gracia y las obras en la Biblia. Y el motivo por el que esto es importante para lo que estamos hablando hoy es que lo que te impedirá amar a Dios con todas tus fuerzas será precisamente este malentendido de la gracia. Lo que es, lo que no es, lo que hace, lo que no hace. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia, en términos muy generales, es lo que Dios nos proporciona, que no solo no merecemos, sino que en realidad es lo contrario de lo que merecemos. No sé, es como si tu hijo se mereciera unas nalgadas, pero en vez de eso le diste un cono de helado. No sé. Bueno, pero multiplica eso por infinito, ¿ok? Eso es la gracia del Señor. La gracia es una categoría amplia de todo tipo de provisión del Señor a la humanidad caída. Eso es la gracia y es el fundamento de nuestra salvación. Solo podemos ser salvados por la gracia, no podemos ganárnosla, ¿ves? No la merecemos. Es gracia. No se merece. Estábamos alejados de Dios, éramos enemigos del reino de Dios y sin embargo Él murió por nosotros incluso entonces. Imagina dos reinos en guerra y que un rey va y muere por el reino que está en guerra con él para traerlos a su reino. Eso es lo que ocurrió. Mira, no podemos salvarnos por nuestras obras. No podemos salvarnos confiando en nuestra propia justicia. Debemos ser salvados por gracia. ¿Y cómo accedemos a esa gracia? Es poniendo nuestra fe en el Hijo, Jesucristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Así que no accedemos a la gracia por las obras, sino por la fe. Pero entonces, ¿por qué todo este énfasis, después de todo, en ser juzgados y recompensados en base a nuestras obras y todo eso? Tantas veces, si un cristiano está trabajando o está trabajando muy duro, oirás como que le acusan, como, hombre, eso es justicia por las obras, eso no es gracia. ¿Qué pasó con la gracia? Y ciertamente hemos sido, ya sabes, el blanco de algunas de estas cosas. La gente oirá hablar de cosas como adorar incesantemente a Dios y el sacrificio incesante de alabanza, literalmente dada a Dios por una iglesia con adoración 24/7, y dirá, bueno, eso son obras, no gracia. Eso es justificación por obras. O gente, una iglesia que está literalmente orando sin cesar. Eso es ridículo. Oración 24/7. Gente que se levanta en mitad de la noche para interceder. Eso no es gracia. Eso son obras. Eso es justificación por obras. Todo ese esfuerzo, ese trabajo no es de Dios. Mira, la gente confunde la justicia por obras con muchas cosas, incluyendo trabajar para el Señor e incluyendo cualquier idea de ser realmente recompensado por Dios por nuestra búsqueda y afán y trabajo ante Él. Necesitamos conocer la palabra del Señor y saber qué es realmente la justicia por obras y qué no es la justicia por obras. Verás, la justicia por obras afirma que nos salvamos por nuestras obras. Eso es la justicia por obras.
Así que si dices que solo puedes salvarte si oras 24/7, eso es justificación por obras. Si alguien dice, sabes, tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello o da o lo que sea, si no, no eres salvo, bueno, eso es justificación por obras. ¿Ok? Decir que lo que hacemos, las obras que hacemos, ganan nuestra salvación, eso es la justificación por obras. Pero las obras que fluyen de ese lugar de gracia, de ese lugar de nuestra salvación, no para salvación, bueno, eso no es justicia por obras. Esas solo son obras y buenas obras. Verás, hay obras que se hacen para el Señor, que agradan al Señor y por las que Él dice que somos recompensados al mismo tiempo, lo cual es gracia sobre gracia. Así que la justificación por obras solo se aplica a quien dice que la salvación viene por las obras. De nuevo, ¿por qué importa esto? Porque si crees que amar a Dios con todas tus fuerzas, incluso trabajando y esforzándote en la gracia de Dios sobre la que leemos en las Escrituras, es justicia por obras, pues bien, nunca vas a amar a Dios con todas tus fuerzas, lo cual es un problema. Así que solo acabará recibiendo una porción y una parte, tal vez incluso una parte pequeña. No podemos tener esta falsa visión de la gracia que dice que trabajar, esforzarse, sacrificarse por el Señor son cosas malas. Pueden salir mal y hablaremos de eso en un momento, pero amar al Señor con todas tus fuerzas es tomar lo que Dios provee, su iskus, su mejot, y utilizarlo para sus propósitos, hecho por amor a Él. Así que con esto en mente, que la gracia de Dios de hecho nos capacita para amarle con incluso más que nuestro todo, entonces los versículos sobre el esfuerzo en las Escrituras empiezan a tener más sentido, ¿sabes? Y no son infrecuentes. Lucas 13:24, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Agonizomai, por entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Ahora, esto se refiere a la salvación, la puerta estrecha. Y la Biblia está hablando de nuestra salvación. Y ahora el esfuerzo se sitúa también en el contexto de la salvación. ¿Qué sentido tiene eso? Solo Dios puede darnos el don de la fe. Pero nosotros tenemos un papel que desempeñar en la fe. Y queremos aferrarnos a una fe perseverante. Somos salvados por fe. Somos salvados por gracia mediante la fe. Dios nos la da, pero hay un trabajo para permanecer en la fe. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla. Agonizomai, la buena agón. ¿Ok? Es como una lucha para permanecer en esto y apoderarse de la vida eterna. Así que de nuevo tenemos aquí este término y el contexto de la salvación. Las obras no salvan, pero la fe verdadera obra. Las obras no salvan, pero una fe salvadora obra. Puedes hacer obras sin fe en Jesús, no te salvarás de tus pecados. Nunca podemos ganárnoslo. Él es un Dios santo. La norma es la santidad. Tenemos que ser realmente perdonados por gracia de nuestros pecados y eso solo puede ocurrir a través de aquel que pagó el precio por ellos. Así que puedes hacer obras sin tener fe en Jesús. No te salvarás de tu pecado al hacerlas, pero no puedes tener verdadera fe en Jesús y no tener las obras. Las obras siempre siguen a la fe verdadera. Puedes distinguir el árbol por sus frutos. Colosenses 4:12 dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente. Está agonizomai a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Así que aquí estaba Epafras, culpable de justificarse por obras, por orar de un modo tan intensamente agonizante por otras personas y sin embargo estaba siendo elogiado por el apóstol de la gracia. No lo creo.
O sea, Pablo lo está usando como ejemplo. He aquí a alguien que ama a Dios con todo, incluso más allá de su todo, incluso está amándolo con lo que Dios le provee. Primera de Timoteo 4:10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Cuando fijamos correctamente nuestros ojos en Jesús como nuestro Salvador, es desde ese lugar, desde donde entonces haremos ¿qué? ¿Evitar esforzarnos, evitar luchar? No, trabajamos y nos esforzamos. Imagínate encontrar un reino en un mundo de tinieblas. Es tan bueno, tan justo, que trae vida y no muerte. Y en el que el rey realmente ama a su pueblo y amas a este reino tanto que trabajas con todas tus fuerzas para que su reino y su dominio se extiendan. Esa es la idea. Por amor a Él. ¿Con qué frecuencia oímos este tipo de copiado, trabajar hasta el agotamiento? No es raro. Hechos 20:35 es un ejemplo. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Romanos capítulo 16 da muchos ejemplos. El versículo 6 habla de María, que es copiado. Versículo 12 de Romanos 16, hablando de Trifena y Trifosa, así como Perseo, de hecho es copiado. Es la palabra para trabajo en todos esos casos. O sea que se esfuerzan por el Señor. Primera Tesalonicenses 5:12 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan. Eso es copiado. A los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Así que está diciendo algo como apreciar, o creo que una mejor traducción sería reconocer. Pero ¿por qué se les reconoce? Por el trabajo duro, por el nivel copiado de agotarse en servicio al trabajo del Señor. No dice que les corrijamos o los juzguemos por haberlo hecho, de hecho los elogia. Algunas cosas se han puesto patas para arriba. Primera de Timoteo 5:17, los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. O sea, estamos viendo todo esto. Pienso en todos esos versículos que acabamos de leer sobre copiado, labor, agonizomai, esfuerzo. Cada uno era un elogio, y luego piensas en todos esos versículos que leímos antes sobre ser recompensados en el tribunal de Cristo para todos los que estamos en Cristo según lo que hayamos hecho en la tierra. Así que si vamos a amar a Dios con todo nuestro mejor y todo nuestro iscus para amarle en extremo, utilizando lo que Él nos proporciona para servir a sus propósitos, solo tenemos que recuperar una comprensión correcta de lo que es la gracia. Si entendemos esto mal, seguramente esto nos estorbará para cumplir el mayor mandamiento. O sea, somos salvados por gracia, pero cuando recibimos gracia, Él espera que la utilicemos, no que la malgastemos, no que la retengamos, y que la utilicemos toda en servicio a Él. El esfuerzo bien entendido no es antigracia. En realidad se hace en gracia. Se hace con lo que Dios proporciona, con lo que Dios provee. Y su suministro es ilimitado, pero no se accede a Él ilimitadamente. ¿Sabes? Recuerda, la menorá en el tabernáculo del Antiguo Testamento tenía que rellenarse continuamente cada día con aceite. No era como si se encendiera de una vez y Dios dijera simplemente la mantendré encendida y llena para ti para siempre. No, ustedes entren ahí y rellénenlo y recorten esas mechas porque tienen algo carbonizado acumulado por lo que pasó ayer, y tienen que hacerlo para mantenerlo ardiendo continuamente.
Tienen que llenarlo de aceite continuamente. No me canso de hablar de esto. En esto consiste la vida de dependencia. ¿Cómo sigo viniendo y obtengo suficiente gracia para hacerlo de nuevo? Porque en verdad, si ayer amé a Dios con todas mis fuerzas, para cuando me acosté no quedaba ni una gota. Y ahora tengo que despertarme, pero cuando me despierto estoy vacío. Porque ayer lo derramé todo. No queda nada. Si empiezo a seguir con mi día en mis fuerzas, mi todo es muy poco. Es muy poco. Tengo que volver a llenarme con su gracia para que entonces pueda amarle con más que mi todo, porque mi todo solo es un tanto. En eso consiste la vida de dependencia. Su gracia está disponible, pero no es automática. No sé si la gente piensa que cuando se hacen cristianos, ya sabes, Dios les mete el espíritu como una intravenosa en el brazo y está atado al cielo y solo gotea por el resto de su vida. No quieren hacer nada. No es así como funciona. Tienes que ir a Él sediento para que te dé de beber. Tienes que ir a Él hambriento para saciarte. Tienes que ir y entrar en su presencia y ser fortalecido en su presencia. De la misma manera que compras el aceite. Técnicamente no puedes comprarlo porque nunca lo ganas, nunca lo mereces. Es que pidas. Que pidas. La vida pidiendo es la vida de la dependencia. Sin ella no tendremos la capacidad de amarle con todas nuestras fuerzas. Se necesita más de lo que tenemos por nosotros mismos. En resumen, esforzarse no es malo si se hace en su poder, si se hace con su fuerza. Y tengo que decirte que esto no es solo retórica, esto es real. Esto es real. No es solo un concepto, es real. Te estoy diciendo, sé lo que es llegar ante el Señor y literalmente llenarme de nuevo. A veces el Señor realmente me permite sentir su energía llenándome de nuevo. Es como una corriente eléctrica, es como... Ok, muy bien. Estoy listo de nuevo, ¿sabes? No tiene que darme esa experiencia física, pero me recuerda que de aquí es de donde viene. Tienes que venir y sentarte a sus pies, llenarte de nuevo y entonces volver a ir. Sin embargo, antes mencioné que el sacrificio, aunque puede ser algo bueno, también puede salir mal. Puede ir mal y cuando te estás sacrificando en particular, cuando te estás esforzando en particular, el enemigo va a venir a intentar estropearlo. Y solo tienes que estar consciente de ello. Y aquí cómo puedes reconocerlo. 3 formas en que el sacrificio y el esfuerzo pueden salir mal. Cuando estás queriendo sacrificarte y esforzarte por el Señor, pero puede salir mal. Aquí están 3 peligros. Primero, si lleva a refunfuñar. Si el trabajo duro y el sacrificio conducen a la queja, tenemos un problema. Números 11:1 es un versículo que he estado escuchando mucho del Señor y creo que es porque todo a lo que nos ha llamado ha requerido mucho trabajo y ha requerido mucho sacrificio que el Señor nos ha estado trayendo de vuelta a Números 11:1. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira.
y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. ¿Ves? Los israelitas en el camino hacia la promesa atravesaban el desierto. Y el desierto es el desierto. El desierto no es Disneylandia. El desierto es el desierto. Como, esto era como, ya sabes, es agreste. Es un lugar donde deberían haber muerto. Es imposible que una nación viviera y sobreviviera allí. La gracia de Dios les llevaba a través del desierto, pero eso no hacía del desierto un parque infantil. Pero a lo largo del camino, a pesar de la provisión de Dios y de que los llevaba y los sostenía milagrosamente, se quejaban de lo duro que era. Y la ira de Dios se encendió. ¿Por qué? Digo, todo lo que había hecho por ellos, los amó, los vio, los eligió, los rescató, todo fue por gracia, no merecían esto, era lo opuesto a lo que merecían. Él les estaba proveyendo, les dio esta gran promesa. Digo, era una promesa asombrosa hacia la que estaban en camino, pero esa fue su respuesta. Me pregunto cuántos de ustedes, si hicieran grandes esfuerzos para hacer lo que Él hizo, pero por otra persona, para rescatar a un pueblo, y luego si fueran ustedes los que los alimentan, los están abasteciendo en cada paso del camino, y no es porque se lo merezcan, créanme, si los conocieras, no se lo merecían. Y es solo porque quería ser misericordioso y quería ser atento y quería ser compasivo y quería ser cariñoso con ellos. Y ellos solo se quejaban todo el tiempo, pues no es suficiente, no es suficiente. Te digo que tu ira se habría provocado mucho antes de lo que lo hizo la de Dios. Pero cuando el esfuerzo conduce a la queja, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando que no lo hacemos por el Señor. Quizá en algún momento lo hicimos, pero ahora no. No lo hacemos por amor al Señor cuando la queja viene acompañada del esfuerzo. El sacrificio que viene con queja no es un sacrificio que haya sido, o sea, una ofrenda al Señor. ¿Y sabes qué? No seremos recompensados por el Señor si hacemos un sacrificio, pero no fue hecho para el Señor. Porque en realidad estábamos sacrificándonos a otra cosa, a algún Dios falso, para ser honesto. No sé tú, pero yo definitivamente no quiero sacrificarme y luego perder mi recompensa porque me estaba sacrificando para mí mismo o para alguien más o lo que sea y no para Él. Presta atención a la presencia de la queja. 2, de forma similar, si lo que estás ofreciendo al Señor es algo que estás resaltando a los demás, cuánto hiciste, cuánto diste, cuánto te costó, cuán difícil fue para ti, eso también revela que no lo estás haciendo para el Señor en absoluto. Jesús habló mucho de esto. Un ejemplo es Mateo 6:16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. ¿Han conocido alguna vez a alguien que vaya por ahí y tenga un aspecto tan lamentable, tan patético? Sabes que están suplicando que alguien le pregunte, pregúntame cómo estoy, ¿sabes? Normalmente alguien acaba preguntando. Y entonces proceden a decir lo duro, lo duro, lo duro que es, tan duro, es duro, es duro, es duro. Escucha, si quiero que todo el mundo sepa lo duro que es para mí. Ahora estoy hablando en el contexto de esforzarse y sacrificarse por el Señor, no en un montón de otras situaciones en las que pasivamente acaba de ocurrir algo duro en tu vida. Pero si quieres que todo el mundo sepa lo duro que es para ti, si quiero que todo el mundo sepa lo duro que es para mí, sobre mí, eso me dice que no lo estoy haciendo por el Señor. Simplemente no lo estoy haciendo por Él. Si lo hago por Él, quiero que todos sepan lo agradecido que estoy, de que me invite a participar en sus obras que se hacen por su nombre y por su fama y por su gloria. No quiero que los elogios o la lástima vengan hacia mí, si lo estoy haciendo por Él. Si no lo estoy haciendo por Él, como que quiero que la alabanza o la lástima vayan un poco hacia mí.
Ya sabes, quiero que los elogios vayan hacia Él. Si lo hago por Él, por lo grande que es su gracia para permitirme participar, que solo es misericordia al darme poder para ser capaz de servir de esta manera. Y no quiero que la gente me compadezca, quiero que la gente empatice con Dios. Lo que no está recibiendo, ¿cuánto se le debe? ¿Cuánta gloria? ¿Cuántas obras que den honor a su nombre y pongan a luz en un pedestal que merece recibir, pero que no está recibiendo? Él es quien sufre la injusticia. No quiero que hables de mí si lo hago por Él. ¿A dónde queremos que vayan los ojos de la gente? Lo que queremos que vean y miren revela quién queremos realmente que reciba los elogios. La tercera señal reveladora de que el sacrificio no se hizo para el Señor será la presencia de merecimiento. Si te fijas cuando te sacrificas algo como, híjole, mi gratitud está disminuyendo, últimamente no he dicho nada, gracias mucho. Eso nos dice que nuestro merecimiento está subiendo como consecuencia de nuestro sacrificio. Nos dice que ahora hemos interpretado que cuanto estoy haciendo me hace merecedor, y eso me dice, wow, no lo estaba haciendo por el Señor entonces. Si mi sacrificio y trabajo para el Señor me está haciendo merecedor o con derecho de alguna manera, ahora sí sé. Ok, estoy cayendo en una de estas trampas de sacrificio aquí. Ya no lo estoy haciendo por Él. Lo estoy haciendo por alguien más. Puede que ese alguien más sea yo. Si porque lo hiciste, ahora mereces, de nuevo, solo muestra que no se está haciendo para Él. Porque si estoy haciendo algo para Dios, lo voy a hacer sabiendo que todo lo que tengo para darle es todo de Él. Y es todo para Él. De hecho, no dárselo es una injusticia. Entonces, ¿cómo podría, si lo hago por Dios, cómo podría sentirme con derechos? ¿Porque he trabajado más? ¿Porque me he sacrificado? No puedo. Así que presta atención cuando veas que baja la gratitud, sube el merecimiento. Eso nos dice que el sacrificio, el esfuerzo no se está haciendo por Él. ¿Quieres agotarte de verdad? Sacrifícate por un Dios falso, que es cualquier cosa y cualquier persona que no sea Él. Si lo derramas en el altar de Baal, quedarás vacío. Así que presta atención a estas tres cosas. Nos dirá cuándo ya nos está haciendo por Él. Iglesia, por toda la Escritura vemos lo mismo. Aquellos que conocen el amor de Dios y lo aman mucho, se sacrifican mucho por Él y lo hacen con alegría. Es un sacrificio gozoso. No es para que obtengan algo del Señor, no es para que obtengan la salvación como resultado. Lo hacen por la gracia que han recibido, no para intentar ganársela. Lo hacen como un acto de amor, una devolución. Así que si vamos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo lo que Él nos proporciona en grado sumo, requiere mantener nuestros ojos puestos en Él. Requiere continuamente venir a Él para recibir. Y cuando entendamos que Dios no es tacaño, entonces no voy a tener miedo de vaciarme en el servicio al Señor. La mayoría de la gente nunca servirá a Dios con todas sus fuerzas porque tienen miedo. Es como cuando a algunas personas nunca darán generosamente porque tienen miedo de no tener suficientes finanzas. Algunos nunca darán generosamente con su energía porque tienen miedo de no tener suficiente. Es una mentalidad de pobreza de fuerza. No reconocer, oh, Dios tiene un suministro infinito. ¿Y sabes qué? A veces te dirá, oye, quiero que tomes y hagas esto en Sabbat, o
quiero que vengas aquí y pases, ya sabes, tiempo extra conmigo. Necesitamos que te llenes más de lo que te llenas solo por la mañana. Cosas del tipo. Pero no tendremos miedo de darlo todo si creemos que podemos acudir al que suple y que Él suplirá. Pero nunca lo darás todo si tienes miedo. Así que ten confianza en que viene de Él. Él puede suministrar, Él puede dar el poder, puede dar la energía, Él puede dar más y ciertamente lo hace. Amén. Amén. Voy a invitar a nuestros pastores del campus a que suban y nos guíen en nuestro tiempo de clausura. Mientras se abren paso por todos nosotros, quiero animarlos a que acudan al Señor en oración y si se sienten cómodos, ya saben, cerrando los ojos.